Y ahora que ya hablamos de básicamente las tres sagas diferentes de los Cuatro Fantásticos en el cine, y aunque sé que existe esta versión de los años 90 que pues tiene su historia de fondo, yo la verdad no la he visto y no me llama la atención hablar de esa versión porque pues simplemente pues no me llama la atención, no me dan ganas de hablar de eso. Así que de lo que quiero hablar el día de hoy, ya lo vieron tal vez en el título, y tal vez por esa razón muchos se me pongan un poco al pleito en los comentarios, pero espero que lo hagan con respeto. Pero sí, el día de hoy vamos a hablar del problema con los Cuatro Fantásticos. Bienvenidos a The Lonely Nation, queridos Loneliers, yo soy Wolf y antes de comenzar con este video los invito a que dejen su like, se suscriban y compartan este contenido para traer más en el futuro. Hoy hablaremos de el problema con los Cuatro Fantásticos y haciendo más hincapié en la nueva versión de Marvel Studios, que personalmente a mí sí me gustó, pero no me puedo quitar esta sensación de que en efecto hay muchos errores que no debían ser así por un motivo nada más. Y ahorita lo voy a ir explicando. Esta película se había anunciado desde el 2019, aunque no como muchos lo creerían. No se anunció en tipo calendario en San Diego Comic Con de que pusieron el título con una fecha, no. Simplemente en una entrevista Kevin Feige confirmó que estaban empezando la producción y el desarrollo de la película de los Cuatro Fantásticos, pero que querían esperar el momento correcto para que formaran parte del UCM. Y eso pues arrancó toda esta historia. De hecho en esos tiempos había un rumor bastante potente que estaba digamos como que respaldado por los insiders de confianza de ese entonces, donde se decía que la película de los Cuatro Fantásticos iba a justificar que por qué no estuvieron en el UCM dentro de la saga del infinito, pero sí iban a respetar esto de que iban a estar en los 60 y al igual que el Capitán América iban a perderse en el tiempo e iban a llegar al presente actual. O sea, al presente del UCM 2025, 2027 más o menos, porque recordemos que el UCM va un poco más adelantado. Entonces eso era parte de la gama de ideas que estaban en un inicio, y con el tiempo pues lógicamente fue evolucionando, fue cambiando según las necesidades del estudio, las necesidades del UCM y también las necesidades del cine. Que pues recordemos que el UCM ha tenido este declive por querer creer que la fórmula que siempre tenían iba a resultar efectiva al 100%, sin excepción. Y bueno, es en el 2023 que vemos esto de Ant-Man Quantumania, de Marvels, vemos Secret Invasion. En el 2024 pues básicamente se queda como que tablas, porque Deadpool y Wolverine sí fue un éxito, pero no fue un éxito del UCM porque eso venía de Fox. Y es en el 2025 que volvemos a ver estos fracasos en taquilla con las tres películas que salieron. O sea, sí, muchos me dirán, es que Cuatro Fantásticos aún no termina su recorrido, puede salvarse. Digamos que sí saldrá bien en taquilla los Cuatro Fantásticos, pero al mismo tiempo no es un éxito que Marvel necesita, sino que pues tenía que escalar a más. Así que una vez aclarando todo este contexto breve, ¿cuál es el problema con esta película de los Cuatro Fantásticos? Yo personalmente encuentro tres problemas con esta película. El primer problema es que esta película no se siente como una primera cinta o una primera historia de los Cuatro Fantásticos, sino que se siente como una tercera entrega, se siente como una secuela de algo que no hemos visto. Y es que, como recordarán, en la película arrancan con este pequeño speech donde se nos da una introducción a quiénes son estos personajes como familia, como héroes, y las aventuras que han tenido desde que obtuvieron sus poderes, que enfrentan a diferentes enemigos, que algunos terminan en prisión, otros se reivindican y así sucesivamente. Y eso sí está bien para saltearnos todo eso y ya pasar a una aventura un poco más convencional de los Cuatro Fantásticos, que es en una etapa más familiar donde Reed Richards y Sue Storm van a ser papás. Y bueno, también hay una época en donde no son padres todavía, pero ya son grandes y ya son experimentados y también son buenas historias. Y el problema empieza aquí. Esta introducción, de algún modo, nos parece dejar indicios de que hay una película antes de esta que jamás vimos, porque esta se siente como un Fantastic Four parte 3, por así decirlo.
Hay una película que podría mostrar los orígenes, hay otra película que podría mostrar esta etapa que les digo, donde no son padres, pero los cuatro son básicamente un equipo adulto, consolidado, experimentado y que está viviendo aventuras, y hasta ahí. Y en esta tercera etapa de los personajes que ya van a ser padres, pues sí, introducir todo este arco que nos agregan con Silver Surfer, con Galactus, con la parte de que Franklin es un ser cósmico, pues eso da la sensación de que faltan películas de estos personajes. Y yo lo he comentado, de hecho, en el podcast de La Fortaleza Geek, que pueden ir a ver ahorita mismo. Yo lo he comentado con los demás youtubers, con mis amigos, que a mí me hubiese gustado ver una película de origen de estos Cuatro Fantásticos, de esta versión de los Cuatro Fantásticos, en 2021. En 2023 ver una secuela para tal vez introducir a Doom, o que bueno, Doom fuera personaje principal para la primera película, y que en la secuela pudiéramos tener alguien como Annihilus, alguien como incluso el Hombre Topo, o el Pirata Rojo, Fantasma Rojo, no sé cómo se llama, pero algunos de estos villanos que jamás hemos visto. Y ya después, en esta tercera entrega, que sería en 2025, ya de una vez irte a la gran escala que es Galactus, lo que representa como amenaza, y pues de ahí básicamente cerrar el arco de la familia para que ese final de esta película nos lleve hacia Avengers Doomsday y recordar que esta familia pertenece al UCM. Y bueno, no lo hacen por cuestiones de tiempo. Sabemos que esta película tuvo diferentes conflictos para arrancar, logró hacerlo para estas fechas. No sé qué tan efectivo resultó porque faltaron cosas y otras terminaron sobrando, pero las cosas terminaron saliendo así. Y lo cierto es que aquí vamos a pasar con el segundo problema que tiene que ver, y es la saturación de esta cinta. Y es que, si se dan cuenta, en esta película te pretenden meter todo de tajo en cuanto al lore de los Cuatro Fantásticos. Sus orígenes, sus primeras aventuras, su etapa de padres, la amenaza de Galactus, la presentación de Silver Surfer, la amenaza de Doom para la escena postcréditos, y también todo un mundo que básicamente te lleva a la parte temática del multiverso. En este sentido de que esto no se ubica en el UCM sino en una tierra alterna. Y todo eso al final del día se vuelve un catálogo de elementos que saturan una película que no debería tener tantos problemas. ¿Por qué? Porque al final se trata de simplemente presentar una aventura de esta familia, conocerlos, disfrutarlos, emocionarte y de alguna manera encariñarte con ellos para que cuando regresen en un crossover o en alguna secuela, tú ya estés enganchado a lo que ellos representan. Pero en esta ocasión todo parece una tarea, todo parece estar hecho bajo presión. ¿Por qué? Porque ya se les acabó el tiempo, porque no pueden disponer de hacer otra película, porque estos personajes no van a volver en una secuela, van a volver en un crossover, lo que representa diferentes retos, y mismos retos que la propia Marvel ha sufrido por sus propias decisiones. Entonces, por eso la película en muchos momentos se puede sentir como una historia que fácilmente se puede partir en dos partes o en tres partes incluso. Por eso yo les vuelvo a repetir, una cinta en 2021, una en 2023 y otra en 2025 habría estado fenomenal, habrían consolidado en estos 5 años a la familia fantástica, y también con esto habrían garantizado la confianza de los fans a estas fechas, porque lo cierto es que si en lugar de haber estrenado The Marvels en 2023 hubiéramos estrenado Fantastic Four 2, y en lugar de Eternals hubiéramos estrenado Fantastic Four primera parte, creo que ahorita la situación con Marvel Studios y la desconfianza del público y de los fans no sería tan grave como para decir que todo está en crisis. Entonces eso simplemente se vuelve un problema para la película, porque son tareas, responsabilidades, retos que simplemente esta cinta no puede cumplir, no pudo cumplir, no lo logró, pero no es su culpa. ¿Por qué? Porque es la situación y el contexto que le tocó a esta cinta. Y hasta yo me atrevo a decir, a Capitán América 4 y a Thunderbolts les tocó parte de esta responsabilidad, porque era lo que estaba reajustando el glitch o el click, no sé cómo se le diga, de lo que el UCM estaba rebobinando para esta fase 6. Y aquí es en donde pasamos al tercer y último problema. Marvel Studios, o más en específico Kevin Feige, jamás quiso hacer esta película. En otras palabras, esta película existe por
urgencia, desesperación y necesidad del estudio, pero no porque a ellos les interesara hacer esta película. Y no es casualidad y no es que yo esté loco, tal vez sí estoy loco, pero en otro sentido. Y es que, como les digo, en 2019 esta película se confirmó, se anunció y se dijo que estaba en desarrollo para que formara parte de esta saga multiversal, y de esta manera pues uno creería, ok, quieren consolidar a los Cuatro Fantásticos como parte de las nuevas caras del UCM, lo cual es totalmente válido, ellos pueden ser los protagonistas del UCM sin problema alguno. El problema entra en que esto lo quisieron patear hasta la próxima saga. ¿Por qué? Porque en ningún momento dieron indicios de que su intención era trabajar a los Cuatro Fantásticos como una prioridad. La prioridad de Kevin Feige era diversificar por órdenes de sus superiores de Disney el contenido del UCM. Esto pues para ampliar el catálogo de Disney Plus, esto también para que los fanáticos que estuvieron en la pandemia esperando contenido pues bueno tuvieran esta como que buena recepción inicial, lo cual siento yo arrancó muy bien en ese sentido. Y también pues para diversificar en muchos temas al UCM, diversificar en personajes, diversificar en cuanto a inclusión y agenda woke, y también diversificar en cuanto a temáticas, porque lo cierto es que en cuanto empezó la saga multiversal tuvimos muchas temáticas: mágica, bélica, de espionaje, mística, ancestral, de terror, del multiverso, de ¿qué más? De callejero, de inclusive hasta psicológico como Moon Knight. Entonces, si hay algo que no ha logrado contener el UCM han sido sus conceptos y temáticas, y eso ha presentado muchos problemas. ¿Por qué comento todo esto? Bueno, pues porque lo cierto es que esta saga del multiverso jamás contempló a dos factores, dos IP importantes: los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Originalmente los X-Men no iban a tener ninguna participación, ninguna presentación, ninguna cosa con relación al multiverso. Esto que vemos de los X-Men actualmente es por mera desesperación. Deadpool y Wolverine, las referencias de la animación o de las series que hemos tenido, la necesidad de que Miss Marvel sea una mutante y lo que será la participación de los X-Men clásicos en Avengers Doomsday es simplemente desesperación, amigos. No se crean por ningún momento que Marvel quería a los X-Men. Si acaso querían a los X-Men, pero para X-Men 97, porque eso era un proyecto que ya desde hace tiempo querían arrancar, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa en el UCM. Entonces, claramente el estudio nunca quiso impulsar a los X-Men en la saga del multiverso, y menos a los Cuatro Fantásticos. Estos iban a entrar hasta la saga mutante. Por eso ustedes pueden darse cuenta de que la prioridad fue de Marvels, Sam Wilson como el Capitán América, Shang-Chi, Black Panther y bueno, en algunos casos continuar con Doctor Strange, con Thor, etc. Y de ahí, bueno, Miss Marvel, She-Hulk, y que de eso se justificara el por qué Kang Dynasty iba a ser lo que se filtró en su momento. Una aventura que no tenía ninguna relación con X-Men, que no tenía ninguna relación con los Cuatro Fantásticos, y que básicamente era simplemente explotar el multiverso con personajes de nueva generación, pero jamás con los mutantes ni con la familia fantástica. En otras palabras, Marvel jamás quiso meter en este punto a estos personajes, menos a esta familia, y por eso se siente que esta película está hecha con poco cariño, con poca intención, y es más como de, ok, tenemos que traer una cara popular, los Cuatro Fantásticos. No podemos traer Iron Man porque nos sale caro, no podemos traer Capitán América porque ya salió mal, ya lo trajimos, no podemos traer a Thor porque pues no hay dinero, y no podemos traer algo que sí está muy bueno porque pues no queremos, no nos funciona. Entonces lo que hicieron fue buscar un balance entre lo que el estudio quería y la audiencia quería, que no es lo mismo, recordemos que no es lo mismo. Y eso desembocó en que los Cuatro Fantásticos se volvieran el punto medio. Pero esto también trajo consigo muchísimas inconveniencias. ¿Por qué? Porque este equipo no se siente tan consolidado como debería ser. Hasta el día de hoy muchos pelean el casting. Hay unos que defienden el cast, otros que no les gusta simplemente. Y hay unos que no están de acuerdo con que ellos sean los protagonistas de Avengers Doomsday. Porque lo cierto es que sí, se confirmó que los Cuatro Fantásticos tendrán el rol pues casi protagónico, porque el villano es parte de su catálogo de antagonistas. Entonces, además recordemos que en cuanto a Vengadores sí tenemos a los New Avengers, y los Vengadores de Sam Wilson pues nadie sabe qué tranza con ellos. Entonces es lógico creer que los protagonistas serían los Cuatro Fantásticos, pero con esta división
de la parte de los fans, pues no es tan confiable que digamos. Es más, hasta yo me atrevo a decir que en ese sentido los Thunderbolts tienen más posibilidades y más tranquilidad de ser los líderes y los protagonistas de Avengers Doomsday, porque ya tuvimos una película para concretarlos bien en nivel narrativo. Mientras que la familia fantástica pues va más por su onda. En ningún momento se contempló que estos se volvieran la cara. De hecho, esto es de último minuto y de hecho nos podemos dar cuenta con la postcréditos y con el propio final de la cinta. No nos encaminan a nada en absoluto. Nos encaminan a una especulativa secuela que no es secuela, pero no nos encaminan al gran evento que va a representar el cambio en el UCM. Pero en conclusión puedo decir que Los Cuatro Fantásticos First Step es una película que, a pesar de que sí tiene muchas intenciones positivas, tiene muchos momentos memorables y tiene esta iconicidad de los personajes clásicos, no termina de concretarse dentro de un estudio y un universo cinematográfico que ya presenta muchos problemas, que ya tiene muchas flaquezas y debilidades y que desde lejos se nota Kevin Feige no quiere estos personajes. Se escuchará feo, pero Kevin Feige, si fuera por él, si no tuviera estos riesgos económicos de taquilla, de recepción del público, si fuera por él sacaría Miss Marvel temporada 2, She-Hulk temporada 2, The Marvels parte 3, lo que sea. No sacaría absolutamente nada de esto. Inclusive yo diría que hasta le gustaría hacer algo como Echo, algo como Agatha, pero no le interesa por ahora hacer X-Men y Cuatro Fantásticos, ni Avengers, ni nada de eso. Eso lo está haciendo por necesidades del estudio, pero no por gusto. Y es ahí en donde yo entro en este tema que podríamos dejar para otro video, de que el verdadero problema actual de Marvel Studios es Kevin Feige, tristemente. Y es que muchos dirán, no, es que estás loco, él ha creado esto, él es... Sí, él ha creado el UCM, pero también él mismo ha declarado que en su momento no supo hacia dónde direccionar la fase 4, no supo hacia dónde direccionar la saga del multiverso y no sabe actualmente cómo resolver muchos problemas que están llegando por muchos lados. De hecho, él fue el que insistió en que Ironheart se sacara y no que se archivara, lo cual siento yo fue un grave error, porque de haberla archivado se habrían ahorrado muchos problemas y habrían dañado un poco menos la marca. Pero les digo, eso podríamos dejarlo para un próximo video si ustedes lo quieren. Y pues nada, los invito a que dejen su opinión de este tema acá abajito con mucho respeto en los comentarios. Vamos a...